Si yo voy a cocinar un lomo a la parrilla, lo cocino todito, ¿sí? La colita engañaría y la pondría así. ¿Para qué? Para que esto sea más o menos del mismo grosor y se cocine igual. Lo brido, ¿para qué brido? Fabián. Para hacer. Fabián. Para poder porcionar. Sí, ¿para qué más? Fabián. Para que tenga forma y no se desparrame. Exactamente, para que tenga forma. Si yo cocino un lomo así puesto a la parrilla, no es lo mismo que cocinarlo así. Si se entiende el término de cocción, me va a salir mucho mejor así que si yo lo cocino así. Con eso brido. Término ya les dije, parte ya les dije, corte del lomo. La cabeza la retiro completamente y esto se llama Chateaubriand. Chateau, Chateaubriand. El que lo escribe mal no se lo toma como válido. Chateaubriand. ¿Por qué los nombres en francés? Porque ellos como que hicieron el diccionario de la cocina. Ellos dijeron Juliana, Juliana. Chateaubriand, Chateaubriand. ¿Puedes repetir las partes de cabeza, corazón, centro, corazón, cola y cordón? Las 4 partes. Los 4 términos ya se los dije. Y estos son los cortes que puedo sacar de un lomo. Entonces, ¿para qué me sirve? Ustedes dicen, no, Chateaubriand, ¿qué quiere que haga con eso? ¿Qué habla? Si yo en un restaurante me dicen Chateaubriand de lomo, quiere decir que pesa, es un corte de carne que pesa de 350 a 400 gramos, que se sirve entero y que se sirve entero en la mesa. Ah, sí. ¿Sí? Se le hace así. Se le ayorna un poquitito y se sirve. Y uno sabe que sale de la cabeza, donde capaz que tenés un poquito de esto, de lo otro, ¿sí? Y que es un corte para compartir. Si yo saco del centro... ¿Dónde está? Oye, ¿para qué me sirven las bandejas ahí, Esteban? Vamos, pues, como el celular. Che, en cualquier momento me voy a comprar uno de esos viejos. Dígame. No, era Chef Esteban. ¡Ah, el Chef Esteban! ¡Chef, venga! Gracias, Chef Esteban. Me aguantó el semestre anterior, me tienen que aguantar, ¿sí o qué? Sí. Luego tenemos la parte del centro. La parte más apreciada de todos, en general. El centro del lomo es donde yo... Hay gente que dice que de acá se saca lo que se llama filet mignon. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el filet mignon es la carne que vos bridás con tocino o bardás con tocino. ¿Sí? O sea, si yo esto lo corto en un turnedón y le pongo tocino, es un filet mignon. Si no es un turnedón. Pero yo no hago el corte filet mignon acá. Hago el corte turnedón. Hay gente que dice que la casa acá hace el corte filet mignon. No sé, es medio discutible eso. Para todas las respuestas de estas cosas se encuentran en la Luz Gastronomique, el diccionario de la cocina francesa. Ahí te dice filet mignon, pam, tal cosa. No fue todavía. La Luz Gastronomique. ¿Sí? Es la luz de la cocina, la Luz Gastronomique. Edición española. 2007. Entonces acá saco un turnedón. ¿Qué es un turnedón? Es un medallón. Cuando dicen medallón de lomo, es el turnedón en español. ¿Sí? Puede pesar uno de 80 gramos o dos, 9 y 9, 18. Uno de 90, perdón, 2 de 90, uno de 180. ¿Sí? Entonces yo puedo cortar. ¿Para qué sirve? Cuando vas a comer en un restaurante, si es un turnedón, ya sabés que es un medallón que pesa X cantidad y que salió del centro del lomo y no te pueden vender gato por liebre. O sea, te cortan de acá y vos ves todo por ahí, decís, a ver, o sea, si no ponele, no sé,
Si se entiende, ponele otra cosa. Es como que vos digas, estoy cortando batonet y cortás enmoldades. Entonces no le digas batonet. En esto es lo mismo. Si servís una suprema de pollo, servís una suprema, no servís la pechuga con el hueso. Yo qué sé, no sé, ¿se entiende para qué sirve el vocabulario técnico? ¿Sí? Entonces yo voy a decir un turnero, ¿sí? Donde yo también le voy a poner hilo, ¿sí? Ahí y ahí. ¿Para qué lo ato? Lo mismo. Si yo no lo ato, esto, miren. Toma tu turnero. Ya lo mató ya. Todo se puede arreglar. ¿Cómo? Ok. Tranquilo, Fabián, tranquilo, está con el estero. Bien, entonces, 1, 2, nudo de cirujano. ¿Quién se acuerda en Cocina Básica 1 las mantequillas que nosotros hicimos? ¿Cuál? No, las mantequillas compuestas, por ejemplo las Bersi, ¿se acuerdan? Todas esas, ¿se acuerdan las que hicimos conmigo? ¿Para qué servían? Si yo esas mismas mantequillas le agrego un poco de pan molido, que nosotros le agregamos por el panko, yo cocino esta carne, le pongo la costra por encima, le mando a la salamandra, entonces para eso es la aplicación, por ejemplo, de la mantequilla. ¿Se entiende? Que me quede como una costra de mantequilla acá encima. ¿Sí? Un turnero. ¿Qué voy a hacer con este turnero? Lo voy a empacar al vacío y lo voy a cocinar en mi termocirculador. ¿Cuánto tiempo hasta que nos vayamos? Porque si demora de 30 a 40 minutos en 52 grados. ¿Qué término va a salir en 52 grados? Medio jugoso. ¿Sí?